Merlin Casanova, directora ejecutiva de ANE Cacao, Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador. Qué gusto que nos acompañe, ingeniera Casanova. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Luisa. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos en una reunión importante, tuvieron la gentileza de recibirme ahí en ANE Cacao y conversábamos más o menos para estas épocas en que el 2024 fue un año muy prometedor, hubo grandes logros, fue un año muy significativo y relevante para el cacao ecuatoriano. ¿Cómo se ha comportado este 2025 que ya está próximo a terminar en el año calendario? Bienvenida. Muchísimas gracias por tu pregunta. Para mí es un gusto estar aquí y poder hablar del sector. Te comento que sí, efectivamente el 2024 fue un muy buen año, pero este 2025 también nos sigue sorprendiendo. Más que en los precios, porque en su momento 2023, 2024 fue como que sorpresa de los precios y elevado que tuvimos en los precios, es el tema del porcentaje que hemos aumentado en exportación, por lo tanto en producción, porque prácticamente todo se exporta. ¿Y eso producto de qué? ¿Cómo es que lo logran? ¿Es cuestión de un golpe de suerte? ¿Es un tema coyuntural por los precios altos en el mercado internacional? ¿Cuál es la razón para que se haya incrementado exportaciones y consecuentemente la producción cacaotera del país? ¿Y de cuánto estamos hablando? Sí, hemos aumentado aproximadamente, vamos a terminar con un 22% en aumento. Comúnmente hemos venido en un 5, un 7, un 10% año a año. O sea, realmente el sector ha venido creciendo todos los años. Ha sido un crecimiento sostenido. Así es, un crecimiento sostenido. No podemos decir que hemos bajado en el momento, hemos crecido todo el tiempo y este año ha sido mucho más. ¿Cómo así? Porque el sector privado, me refiero a los productores, a los exportadores, todos han seguido invirtiendo en el sector, siempre han estado constantemente invirtiendo en el sector y preocupándose de su producción, ya sea el productor o preocupándose de sus procesos y de su exportación, cada uno de los eslabones de la cadena. Estamos hablando entonces de todos los integrantes de la cadena productiva preocupados por mejorar al sector. Y cuando hablamos de inversión, ¿qué tipo de inversión es la que se hace y hacia qué puntales de la cadena? Sí, bueno, en la parte de producción, invertir correctamente en su cosecha, en su post cosecha. En el caso de las exportaciones, tener los lugares adecuados para recibir el grano, para poder procesarlo, para poder ponerlo en sacos y exportarlo. Todas las partes de la cadena han contribuido y han buscado sus propuestas de mejoras y lo han hecho año a año. Entonces, eso se ve en lo que tenemos ahora, un incremento de producción. Estamos hablando entonces también de tecnificación. ¿Tienen ustedes algún centro de investigación? Porque con este crecimiento tan increíble que ubica y posiciona al Ecuador interna y globalmente en una posición privilegiada. Hablemos de las posiciones que hemos alcanzado hasta este momento y lo que hacíamos referencia. ¿Tienen algún centro de investigación? En la parte de tecnificación, ¿qué es lo que se ha hecho? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, ahora hay los clones nuevos, ¿no? El 800, 801. ¿Quiénes crean esto? El INIAP. Entonces ellos van probando en dónde es mejor este clon. Y así muchos van ya cosechando y produciendo este tipo de clones. Entonces el INIAP es un aporte bastante importante para el sector, porque crea clones que son más resistentes a enfermedades, tienen mayor producción por hectárea. Asimismo hemos venido, parte del crecimiento también de la producción es que antes, yo que sé, estábamos en el nacional 0.30, ahorita estamos en 0.50 toneladas por hectárea, en lo que es el CCN ya estamos en 0.82, o sea, también el tema de productividad por hectárea se ha venido mejorando en base a las investigaciones que tanto realiza el INIAP y obviamente cada uno por su lado viendo cuáles son las propuestas de mejora. Para la gente que nos está escuchando, porque déjeme decirle que este es un espacio muy sintonizado y no estén familiarizados con este término del clon. ¿A qué se hace referencia? Sí, comúnmente en Ecuador hace muchos años se producía solo el cacao nacional o el cacao arriba, como se lo conoce. Pero Castro Naranjal, él creó el CCN 51, que es un cacao, es un híbrido, que lo que hizo fue ser más resistente a plagas y prácticamente en el Ecuador tenemos un 70% de CCN, un 30% de nacional. ¿Por qué? Porque es más productivo y también más resistente a plagas. Aparte de porcentajes, en cuanto a crecimiento, me decía usted, Merlin, que hemos crecido en materia de producción y exportación cacaotera de un 25% y ha sido un crecimiento sostenido. En cifras, ya no porcentualmente. ¿Esto qué implica en cuanto a crecimiento o desarrollo de las exportaciones de cacao y en recursos, en generación de divisas para el país?
Como ustedes lo han podido ver en las noticias, actualmente estamos en segunda posición de exportación no petrolera. Estamos muy bien El ubicados. año pasado estábamos en el tercer lugar. Correcto. Hemos ascendido al segundo puesto. Sí. Esto se debe también a la coyuntura que se ha dado por el tema de los precios, ¿no? Los precios han elevado en su momento. El año pasado estuvieron incluso en abril, si no me equivoco, como en 12,000 subió. Ahorita estamos, se ha bajado un poco, obviamente porque es un tema de oferta y demanda y esto se cotiza en bolsa, está sobre los 5,500, está fluctuando sobre eso, pero esto ha generado muchas divisas para el país y obviamente para toda la cadena de la distribución correcta en ese sentido. Qué interesante, qué interesante. ¿Cuál es el mercado por excelencia del cacao ecuatoriano y por qué el cacao ecuatoriano es tan apreciado, tan valorado, tan apetecido? Dos de los mercados principales, te puedo nombrar 5, ¿no? Pero dos de los mercados principales entre el 25% y 35%, 25% Estados Unidos, 32-35% la Unión Europea. ¿Por qué Europa prefiere más nuestro cacao? En general, los dos, todos estos mercados, ¿por qué lo prefieren? Porque siempre le ponen a sus chocolates, a los que comemos nosotros, que la mayoría come con leche, con azúcar, siempre tienen un porcentaje de cacao ecuatoriano. Es muy valorado por su sabor, por el tema frutal que tiene, el aroma, y lo usan mucho en los chocolates para... A veces mezclan, a veces lo hacen obviamente solo con cacao ecuatoriano. Es interesante y lo que nos cuenta Merlin Casanova tiene mucho de cierto. El día de ayer me reunía yo por un tema laboral con un extranjero alemán y yo veía restos en su mesa de escritorio de algo de chocolate. Y le digo, ¿usted come chocolates? Y me dice, todos los días y por eso estoy fuerte como estoy. Ah, no le creo. Pero hay alguno que sea de su preferencia. Y yo dije, este señor es alemán y seguramente sus familiares o amigos le envían los chocolates de allá. Y me dijo, solamente como chocolate ecuatoriano. Es mi preferido. Obviamente no voy a dar la marca, pero es uno, vea, más nacional que nosotras. Y me decía que ese era el de su preferencia y que era exquisito y que si a él le querían regalar algo por Navidad, le regalen chocolate ecuatoriano. Qué fantástico. Sí, la verdad, y es uno de los temas que me gustaría mencionar. Sí sabes que aquí consumimos muy poco cacao ecuatoriano. Sí, lo sé. Andamos siempre buscando el chocolate extranjero, perdiéndonos de la delicia que otros sí valoran. Sí, y por ejemplo, Colombia se consume toda su producción. Y no solo hablamos del chocolate, porque digamos que te comes un chocolate porque tienes un antojo, pero es una costumbre y es un tema cultural que hace muchos años sí existía aquí, que te tomabas tu chocolate con tu tostada y ya eso se ha perdido. Parte de lo que nosotros hacemos incluso es estas ferias para poder Chocao, la tengo aquí anotada. Sí. Cuéntenos de esa feria. Sí, bueno, esta feria es una feria que busca mucho, como siempre, nosotros yendo más allá. Nosotros lo primero fue integrar al sector, a toda la cadena. Entonces tú vas a Chocao y encuentras desde el productor hasta el exportador e industrial. ¿Qué edición es la de Chocao? Estuvimos en la 4ª edición este año. Merlin Casanova tiene 10 años ya como directora ejecutiva de ANE Cacao. Es una mujer muy conocedora del tema y está donde está y se mantiene porque es la mejor. Estimada Merlin, ¿cómo ha sido esta experiencia y cuán importante y significativo e enriquecedor ha sido para usted el poder llevar adelante e impulsar esta 4ª edición de esta feria internacional en donde se pueden hacer todo tipo de negocios? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuán enriquecedora ha sido? Realmente demasiado enriquecedor. El sector a mí me ha dado demasiado. Me ha dado demasiado en crecimiento, en experiencia, en conocimiento y sobre todo me ha apasionado por lo que muchos a veces no tenemos, esa pasión por el país. Este producto me ha llevado a acercarme más a mi país. Cuando yo entré, yo no sabía nada de cacao. No conocía ni la mazorca. O sea, yo soy súper sincera y le digo, no conocía ni la mazorca. O sea, el primer día dije, por favor, llévenme a campo, necesito saber cómo es, para comer. Empaparse de por todo. suerte soy de buen comer, entonces me abrieron la mazorca, me comí las pepas fascinada, me comí todas. Y empezó mi crecimiento en el sector. He tenido muy buenos consejeros donde he aprendido, personas del sector que me han ayudado a entender al sector y conocer. Y sobre todo es la producción, entender cuántas personas se benefician de este producto. ¿Y podría indicarnos esos datos? Sí. ¿Cuántas hectáreas hay sembradas de cacao en el Ecuador? ¿Dónde se produce el mejor cacao en el Ecuador? ¿Cuántos productores hay?
y cuán importantes son los pequeños y medianos productores de cacao para la industria. Encantada de contarte, eso es lo que siempre me gusta comentar, porque es un sector que tiene 400.000 actores directos e indirectos. Entre esas estoy yo. Qué interesante. Así es uno de los productos que más personas trabajan en el país. Entonces, eso ya te dice, estás aportando muchísimo al país. De ahí, entre productores, hay aproximadamente unos 200.000 productores, unas 650.000 hectáreas. Sin embargo, no tenemos un censo país, pero es lo que se estima en base a la producción y lo que tenemos. Quizás en unos 3, 4 años, que ahora se ha sembrado un poco más por el tema de los precios y demás, podríamos tener una nueva estadística. Parte también del sector es que el 70% son pequeños productores. Qué interesante dato. Y casi en todas las provincias del Ecuador se produce cacao. Entonces también todos estos temas, si tú los vas escuchando, te vas sintiendo qué increíble ser parte de este sector, ¿no? Que está casi en todas las provincias del Ecuador, que son 400.000 actores, que los pequeños productores entre 1 y 5 hectáreas es el 70% de los que representan la producción del país. Entonces sabes que están atomizados por todos lados. Claro, es lo lindo de escuchar, pero también es lo complejo cuando quieres trabajar algo o llegar a toda esa cantidad de... ¿Por qué es complejo, Merly? Porque hago esta puntualización, ¿verdad? En todo tiene lo bonito, lo feo, el lado gris y el lado blanco y maravilloso. Y lo pregunto porque a veces, como comunicadores, hemos escuchado de estos pequeños productores que muchos, por ejemplo, señalan que no siempre reciben el precio apropiado, a pesar de que los precios internacionales son muy buenos, a pesar de que el cacao ecuatoriano es el segundo producto en el Ecuador, que está por encima del petróleo, de que tiene una posición privilegiada globalmente, pero que no siempre esa realidad se compagina con la realidad de los pequeños productores. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Y cómo está trabajando Merlin Casanova como directora ejecutiva de Anecacao para que no existan esas distorsiones que a veces pueden darse y se pueden escapar de las manos, pero que existe, estoy segura, la voluntad de quienes conforman Anecacao porque todos los integrantes de la cadena estén contentos porque todos son importantes y parte esencial de la cadena productiva? Así es, muchas gracias por tu pregunta. Te voy a responder en 3 partes. La primera, en el análisis nacional e internacional, se puede decir y se ha dicho que el Ecuador es el que mejor le paga a su productor, prácticamente el 90% del producto de lo que está en bolsa. Eso en un análisis y lo que se ha hecho siempre, y es lo que se dice y es real. De ahí, en el segundo enfoque, nosotros como Anecacao, y bueno, yo también desde que estoy ahí y lo hemos visto y hemos tenido y cada vez tenemos... Bueno, al menos yo trato de meternos más peso porque somos la asociación más representativa del sector. La única asociación de exportadores, pero representamos prácticamente el 85% porque todo se exporta prácticamente. Entonces, sabiendo eso, y eso es algo que lo hemos hablado siempre con el gremio, tenemos esa carga y esa responsabilidad, no que representamos a los exportadores, sino que representamos al sector. ¿Cómo no? Y al representar al sector, todos los exportadores siempre trabajan en beneficio del productor. Cada exportador trabaja con sus productores, obviamente tiene su grupo de productores, pero siempre están buscando el beneficio de ellos y buscar cómo ayudar y cómo ellos estén mejor. ¿Y qué están haciendo comúnmente, cada exportador tiene sus proyectos de sostenibilidad, sus proyectos de incentivo a las mujeres, sus proyectos de incentivo a los jóvenes, sus proyectos de colaboración con los productores. Hay un sinnúmero de proyectos cada uno. Y como Anecacao, ya como asociación, ya no particularmente que te menciono, que igual lo hacen todos los socios y son nuestros socios, pero como Anecacao, teniendo en cuenta esa responsabilidad, siempre estamos yendo más allá. Por ejemplo, dentro de la Feria Chocao, nosotros creamos un espacio para un encuentro de productores. ¿Y qué buscamos en ese encuentro? Justamente que pasa que hay falta de conocimiento. Entonces, este desconocimiento a veces de cómo se maneja el producto en bolsa es muy complicado. A veces hasta yo me hago bolas. Teniendo tanto tiempo. Porque uno no somos puede, infalibles. Y no puede manejar todos los temas. Así ¿no? es. Entonces, es un tema complicado el saber cómo se maneja el producto en bolsa. ¿Por qué me pagan más? ¿Por qué me pagan menos? ¿Por qué hay un diferencial? ¿Por qué ahorita me pagaron esto, pero después me están descontando eso? Entonces, ahí es cuando se crea la confusión. Entonces, justamente en este encuentro de productores, que esperamos hacerlo ya todos los años. Este fue nuestro primer año y los productores estuvieron contentísimos, se me acercaban, muchísimas gracias por incluirnos.
el objetivo fue justamente eso. Escucharlos y ayudarlos, orientarlos. Exacto, porque si bien tú estás en campo capacitando temas técnicos, capacitando para que tengas una mejor producción, para el proceso normal, pero también ellos tienen que entender qué pasa en el mundo, por qué es este precio, qué se hace con mi cacao, quién lo compra, quién lo vende. Que entiendan todo el proceso. Sí, porque como ahí va lo complejo, están en zonas rurales, lejanas, entonces a veces no puedes llegar a todos o no puedes hacer entender a todos en todo esto disperso, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? Tratar de buscar ese entendimiento, ese conocimiento, que no solo así yo produzco mi cacao y lo vendo y se acabó. No, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué me están pagando? Todo ese entendimiento es lo que nos interesa. Y tenemos algunos proyectos igual. ¿Qué tipo de proyectos? Por ejemplo, nosotros queremos ya empezar a hacer, sino que sí toma tiempo y todo, año a año ya encuentros productores, pero ya en ciertas zonas. Ah, qué interesante. O sea, sí. Ir hasta donde ellos están. Obvio, porque nuevamente están atomizados en diferentes lugares, entonces no los puedo traer todos acá al Guayas. Entonces tenemos que ir viendo, creando estos espacios para ellos, ¿no? Y que ellos también son parte de la cadena, entonces que puedan estar incluidos y con el conocimiento necesario. ¿Cuáles son los retos y desafíos que se plantean en Cacao para el 2026? ¿Hay ese crecimiento sostenido? Nos ha conversado Merlin de todo lo que ha significado su experiencia a lo largo de estos 10 años, todo lo aprendido y cómo todo lo aprendido se revierte también desde su condición de directora ejecutiva, poderlo trasladar a todos los integrantes de la cadena. Retos y desafíos no solamente para Anecacao, que es la organización más importante del país y la que aglutina al mayor número de todos los integrantes de la cadena productiva, pensando, como usted lo ha dicho, en función no solamente del sector cacaotero, sino del Ecuador entero. Sí, los retos son grandes. Lo que he aprendido en estos 10 años, porque he participado de todas las reuniones a veces y por haber, y eso fue uno de los temas. Había reunión de cacao, ahí estaba. Y ahí, sabes que hay muchas reuniones de cacao, de pensar qué vamos a hacer, cuáles son las prioridades. Entonces, a veces tienes temas repetitivos en lo que debemos trabajar. Entonces, basándome en eso, parte de lo que queremos hacer en Anecacao es empezar a hacer estas ideas o estas propuestas que siempre se quedan en conversaciones, que no sé si te habrá pasado, pero sin duda, en muchos sectores. Creo que es muy propio de nuestra idiosincrasia. Sí, entonces te reúnes y dices y sueñas y haces la carta a Papá Noel y ya te imaginas. Ya, el objetivo como Anecacao es empezar a aterrizar esos temas. Qué bien. Poco a poco. Entonces, sabemos que no puedo aterrizar todos los temas, pero hacernos, como siempre digo, tenemos esta mochila cargada de sector, de país, que tenemos que empezar a hacer esos sueños realidad poco a poco. Entonces, como por ejemplo, darnos aunque sea 2 ideas. No te digo que las cuentes todas para que no vayan a copiarlas, pero vaya, siempre es bueno liderar y uno las dice y las va cristalizando y se mentaliza y dice, esto lo voy a lograr el próximo año. Uno de los temas es buscar esto que siempre tratábamos de trabajar igual con el sector público, el tema de una campaña país, de posicionar al sector en el tema de los diferentes clones o productos que tenemos y tener una marca ya, salir a promocionar realmente. Porque si bien somos conocidos y la gente dice el cacao ecuatoriano es lo mejor, pero ya con una campaña un poco más fuerte, agresiva, sí. ¿Ya? Para hacernos sentir con más fuerza. Exacto, y tener este statement país que siempre lo digo, ¿no? Como hay muchos actores involucrados, incluso hasta ONGs, hay tantos, entonces a veces los criterios se diluyen, entonces yo quiero irme por esto, yo me voy por esto, entonces tratar de consolidar un poco y tener un statement país. Te doy un ejemplo, sí, nos vamos porque queremos estamos enfocados netamente en mayor producción ya, en eso, o estamos enfocados netamente en que vamos a cambiar la matriz productiva, pero definir, ya, porque eso es lo que yo creo que le falta al sector, definir bien, tener un statement claro y con eso ir a una campaña país que se muestra así como otros países lo tienen muchas veces y se siente fuerte, ¿no? Porque es un trabajo... Como el café de Colombia. Público-privado. Por decir algo, sí. O como el fútbol de Brasil. Sí, o cuando tú ves en otras ferias y ves a Promperú o ves y ves ese país con ese sector. Así pero lo ves fuerte, ese sello, como sea que lo veas, con campañas, con producto, con algo específico, pero eso. Entonces, sí es importante construir eso
pese que ya somos conocidos, que estamos en una muy buena posición, que como tú lo mencionas, el señor alemán come cacao ecuatoriano, Sí. pero sí, y obviamente ligado de eso, no menor, aunque somos exportaciones, también seguir colaborando con el tema del consumo interno y el valor interno de este producto. Merlin, no quiero despedir esta entrevista sin preguntarte algo que me parece esencial. Ya lo ha dicho el propio presidente de la República, regocijándose como lo sentimos todos los ecuatorianos, rescatar las cosas buenas y positivas que tiene el país. Un país en donde todavía hay grandes desafíos, sí, hay mucho por hacer, hay muchos problemas, hay muchas situaciones que debemos enfrentar y luchar todos cada día. Pero si hay algo bueno, es que, y eso hay que rescatarlo, y eso hay que promoverlo, y eso hay que explotar eso, buenamente dicho, y por eso la hemos invitado, Merlin, para que en el país se tome conciencia de que no todo es negativo, de que hay cosas muy positivas que redundan en empleo, en trabajo, en producción, en crecimiento del Ecuador. ¿Qué espera el sector cacautero o cuáles cree que son aquellos temas que todavía falta afinar? No sé si en materia de tramitología u otros aspectos que sí provengan de ese apoyo o espaldarazo que pueda dar el gobierno nacional a través de las autoridades pertinentes. Tenemos un flamante ministro de Agricultura, el economista Juan Carlos Vega, que conoce mucho de temas agrícolas y que me ha dicho, pues, está como pez en el agua. Creo que, no sé si ya se reunió con ustedes o está por reunirse con los diferentes sectores, pero yo creo que estos espacios son importantes para poderle decir al gobierno nacional, a sus autoridades, dónde se pueden afinar detalles que ayuden a que ya no estemos en segundo lugar, sino en el primero de los primeros, aquí y fuera. Parte de lo que necesitamos trabajar en colaboración es el tema de la formalización del sector. La formalización, el control del tema de calidad, hay muchas mezclas en ciertos momentos y esto se debe a que a veces está el productor, está el intermediario con sus centros de acopio, está el exportador. Entonces ahí se puede perder un poco el tema de calidad por temas de controles. Nosotros en su momento sí tengo una reunión que solicitar al ministro porque sí tenemos algunas propuestas justamente para poder encaminarnos sobre estos y poder trabajar en conjunto. Sí es un tema importante la formalización y es algo que podríamos hacer. De alguna manera ver cómo ciertos recursos son invertidos en el campo, porque nosotros como asociación tratamos de que lo que hacemos igual sea invertido, se revierta en el campo. Sin embargo, sí necesitamos la colaboración del sector público, en este caso del Ministerio de Agricultura, porque como te lo mencioné, estamos en diferentes zonas rurales, entonces no se puede trabajar solos, ¿no? Y es algo que se debe trabajar en conjunto y que se debe buscar un mecanismo en que podamos tener esta constante capacitación a los productores que sepan qué está pasando para que esto obviamente siga creciendo. Y temas de conectividad, los productores están lejos, ya nos exigen cada vez temas más importantes en temas de trazabilidad, que ya requiere a veces tecnología, conectividad, y estos temas tienen que llegar hasta ellos, ¿no? Entonces, se acaba de renovar ya el contrato con las operadoras móviles y han dicho que uno de sus compromisos será el que pronto tengamos ya la tecnología 5G. Ahí seguramente mejorará también el tema de la conectividad. Esperemos, es necesario porque tienen que pensar en el campo. O sea, el campo es la base del Ecuador y el campo es el que tiene que tener todas las herramientas necesarias. Y si no las tiene, no vas a ver Tienes que ser proactivo, o sea, ir más allá. Merlin, para cerrar y la del estribo, ¿qué mensaje le dejaría la directora nacional de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador al país y a su gremio, a todos esos integrantes de la cadena productiva, cuando estamos ya prácticamente despidiendo este 2025? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dejarle al gremio al que representa desde Anecacao? Yo creo que empezar por ser conscientes, siempre digo ser conscientes y partir de algo, ¿no? De qué eres responsable. Entonces somos responsables de un sector que mueve miles de familias. Y en base a eso, tomar decisiones desde cada parte de uno, ¿no? Donde te encuentras, en cada parte de acción. ¿Qué puedo yo aportar no a mí, no a mi empresa, no a lo que estoy haciendo, sino al sector y al país?
tener esa visión integral que necesitamos como país siempre. Me quedo con ese mensaje, qué positivo. Merlin, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros de aceptar esta entrevista. Sea siempre bienvenida, esta es su casa para difundir todo el trabajo que se viene realizando por parte del sector cacaotero del Ecuador, que está bien llamado la pepa de oro, porque sigue creciendo, un crecimiento sostenido de la productividad del cacao, de las exportaciones, de divisas y de muchos beneficios para este sector que no ha llegado hasta aquí por el azar o por suerte, sino por un trabajo permanente de muchísimos años, del cual finalmente hoy vemos sus frutos y esperamos de todo corazón que sigan creciendo por el bien del sector y consecuentemente del Ecuador entero, estimada Merlin. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Luisa. Encantada de haber estado aquí. Merlin Casanova, directora nacional de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador. Vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos hablaremos de lo que está ocurriendo